Buenos días, mi nombre es Joan Fernando Acuapeña, estoy cursando quinto semestre de fonoaudiología y hoy les hablaré de la investigación que tiene como nombre Adquisición de competencias críticas e interactivas a nivel de audiología básica, una revisión sistemática. Siguiente. Bueno, contamos con una bitácora que está compuesta de resultados, análisis y discusión, conclusiones, trabajos citados y agradecimientos. Siguiente. Y la pregunta de investigación o problema se trata de cómo propiciar la adquisición de competencias críticas e interactivas a nivel del conocimiento de las estructuras del oído y sus patologías en estudiantes de pregrado de programas de fonoaudiología. Siguiente. Bien, en los resultados consta de un proceso de revisión sistemática donde se documentaron atendiendo el proceso de flujo de prisma. La búsqueda para la pregunta de investigación se dio de la siguiente manera. Siguiente. En cuanto a la primera fase de identificación, encontramos capítulos del libro 8, Science Direct, 19.270, Google Académico, 1.765.855. En Cielo, 335. Para un total de artículos de 1.785.468 y un total de artículos duplicados de 789.340. En la segunda fase de screening encontramos 0 capítulos de libros, en Science Direct 178, en Google Académico 230 y en Cielo 4. Y en bases secundarias como Dialnet 5. Siguiente. En la fase de elegibilidad encontramos 0 capítulos de libro, en Science Direct 5 y en Google Académico 8. En Cielo 2. Para un total de 15, los cuales se distribuyen en 3 tipos de artículos de estudios y casos y controles. 4, revisión sistemática 5, estudios de casos 5 y un metaanálisis. Para un total de artículos incluidos de 15. Siguiente. Bien, para el análisis y discusión se tomaron en cuenta varios temas para responder la pregunta problema. Siguiente. Entonces, empezamos hablando de lo importante que es inculcar el control postural desde edades tempranas. ¿Por qué? Porque permite a los niños desarrollar habilidades motrices con las cuales van a permitir que ellos, a la hora de explorar con su cuerpo y movimientos, adquieran conocimientos del entorno. Entonces, el control postural también es la base del equilibrio, el cual nos ayuda a desarrollar habilidades motrices básicas como saltar, correr, lanzar, reseccionar, entre otras. Pero entonces, para que el equilibrio se dé, es necesario hablar del sistema vestibular. El sistema vestibular está compuesto de dos, o se divide en dos: el sistema vestibular ocular, el cual es el encargado de la estabilidad visual, y el sistema vestibular espinal, que es el encargado de la orientación del cuerpo en el espacio. Es muy importante para el tono postural y las necesidades para el desarrollo motor. Siguiente. Encontramos unas diferencias de escuchar y oír. Entonces, las diferencias es que oír solo es captar las ondas sonoras, mientras que escuchar es incluir el proceso de oír, pero además se requiere la capacidad de nosotros como seres humanos de prestar atención y comprender lo que se nos está expresando. El hecho de poder escuchar nos permite la adquisición y desarrollo del lenguaje, además de aportar en otros ámbitos como lo es el ámbito cognitivo y social. Siguiente. Bueno, tenemos unas habilidades auditivas que son importantes en el desarrollo. La primera, que es detección auditiva, la cual es asimilar el sonido, explorarlo e identificarlo. A su vez, nos permite conocer nuevos sonidos. Encontramos la localización y la lateralización del sonido, que es reconocer la dirección, la distancia en que se encuentra el sonido y al mismo tiempo su tiempo e intensidad. En cuanto a identificación, es descubrir nuevos sonidos, permitir identificarlos y relacionarlos con acciones u objetos.
En cuanto a discriminación auditiva, es la habilidad de diferenciar sonidos que sean iguales. En cuanto a reconocimiento de patrones auditivos, es similar al anterior, es reconocer diferencias en sonidos con la misma sonoridad, altura y duración. En cuanto a rendimiento auditivo con señales acústicas degradadas, es la habilidad para comprender los mensajes sin importar si hay otros tipos de sonidos que nos puedan distraer o otras distracciones en el medio. Encontramos comprensión, que es la habilidad de comprender un sonido, entender su significado y responder con una acción si es necesario. Memoria auditiva, que es recordar aquellos sonidos, canciones, ritmos que hayamos escuchado con anterioridad. Y por último, atención auditiva, que es permitir seleccionar y concentrarse en un solo objeto para guiar el aprendizaje específico a ese tema. Encontramos diferentes clasificaciones. Bien, para clasificar las patologías y alteraciones, la Asociación Americana del Lenguaje, de audición, habla y lenguaje, ASH, ha clasificado las pérdidas auditivas en función a la parte del sistema auditivo dañado. Entonces encontramos como tal las tres principales, que es pérdida auditiva conductiva, que son aquellas que se interrumpe algún mecanismo de conducción en las ondas sonoras, desde el oído externo, tímpano u oído medio. Encontramos la pérdida auditiva neurosensorial, que se localiza el daño en el oído interno o la vía nerviosa, desde el oído interno hasta el cerebro. Y por último, la auditiva mixta, que cuando la pérdida se da en conductivo y neurosensorial a la vez. Encontramos otra clasificación como la unilateral, que es cuando el daño se da en un solo oído, bilateral, cuando es en ambos oídos, sordera prelingüe, que se da antes de la adquisición del lenguaje, sordera postlingüe, que es definida como la discapacidad auditiva que ocurre después de la adquisición del lenguaje, y simétricas o asimétricas, que dependen si el daño o el nivel de afectación es igual en ambos oídos o más en uno que en otro. Siguiente. Bueno, en cuanto a conclusiones, encontramos que nosotros como fonoaudiólogos tenemos que, bueno, a nivel audiológico, con los avances tecnológicos, pues han encontrado nuevas alteraciones y patologías, además de encontrar cambios en ciertas que ya existían. Entonces, como fonoaudiólogos y como estudiantes en formación, necesitamos estar en constante búsqueda de artículos que nos hagan ser más completos, que nos hagan ser profesionales con más criterios y que nos permitan desempeñarnos de una manera excelente en nuestro desempeño laboral. Siguiente. Encontramos las citaciones. Siguiente. Y agradecimientos. Primero, agradezco a Dios. Segundo, a nuestra tutora de investigación, Marta Bermúdez, por su entrega y conocimientos dados durante este proceso. Por último, agradezco a mis compañeros, Daisy Herrera y Germán Pinto, por su entrega, compromiso y por su gran trabajo en equipo. Muchas gracias.